Continuamos desarrollando el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos ya en el encuentro número 10 de política peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y hoy vamos a empezar un tema realmente importante en todos los tiempos, pero principalmente en los que estamos viviendo hoy, hoy jueves 16 de julio de 2020. Y vamos a empezar entonces el capítulo sexto, que se refiere a la democracia peronista, y vamos a ver hoy solamente la primera parte. No sin antes recordar, como siempre, el esquema general de la doctrina peronista, cuyo desarrollo pueden ver ustedes en el link que les dejo ahí, mejor dicho, ahí pueden ver ustedes dónde saqué yo este texto, diríamos, del principio fundamental político referido a la soberanía política, que implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas, respetar los derechos de los ciudadanos. Segundo, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, que vamos a ver hoy en qué consiste para el peronismo. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Entonces, empezamos el capítulo sexto referido a la democracia peronista. Y veremos hoy el tema 1 referido a la concepción peronista de la democracia en sus 5 apartados: la forma de gobierno, la democracia en la historia moderna, la democracia en la historia argentina, la democracia peronista y cómo se realiza la democracia peronista. Mañana, si Dios quiere, concluiremos con los derechos políticos del pueblo y el sufragio y el régimen electoral. Empezamos entonces con el tema 1, concepción peronista de la democracia. Concepción peronista de la democracia. La forma de gobierno. La tradicional clasificación de la forma de gobierno en monarquías, aristocracias y democracias, según sea la autoridad ejercida por uno, por varios o muchos, conserva sin duda valor actual pese a las transformaciones sufridas por la ciencia política. La monarquía, gobierno de uno solo generalmente con carácter vitalicio y hereditario, ha desaparecido prácticamente del mundo occidental, tal cual se vivió en otras épocas. Las llamadas monarquías constitucionales, donde el rey manda pero no gobierna, conservan solo el nombre y algunas formas exteriores de la monarquía clásica, pero no su esencia, que reside justamente en que el rey gobierne, Con la aristocracia ha sucedido, en cambio, el fenómeno inverso. El gobierno de pocos, que se perpetúan en el poder con prescindencia de la voluntad popular en razón de un título hereditario como la nobleza o el dinero, ha desaparecido de Occidente en el nombre y las formas exteriores, pero subsiste oculto bajo apariencias engañadoras. Sí subsistirá especialmente en la Argentina.
en las constituciones de las naciones occidentales, en sus leyes y en los discursos de sus hombres y mujeres públicos, la aristocracia como régimen de gobierno ya no existe, como régimen de gobierno. Pero en la realidad histórica, en el duro lenguaje de los hechos, la aristocracia perdura más vigorosa que nunca. La oligarquía y la plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos, que ya Aristóteles consideraba generaciones de la aristocracia, constituyen regímenes de gobierno hoy vigentes en numerosos países bajo la máscara de una pretendida democracia. Una de ellas es la República, o fue la República Argentina, y sigue siendo en muchos de sus aspectos. En cuanto a la democracia, o sea, gobierno del pueblo o de los representantes por él elegidos en su mayoría, ha adquirido en los últimos siglos extraordinario desarrollo, a tal punto que actualmente casi todas las naciones se llaman a sí mismas democráticas y pretenden serlo, aunque sea tan solo en el nombre y las formas exteriores. Y vamos a ver entonces la democracia en la historia moderna. La historia de los tiempos modernos registra como un hecho de caracteres universales la irrupción de las masas populares en la vida política de las naciones, lo que Perón llamó la hora de los pueblos, como veremos más adelante. Como consecuencia de numerosos factores cuyo análisis no podemos realizar aquí, las masas populares han adquirido poco a poco conciencia de sí mismas y simultáneamente han luchado duramente para obtener participación activa en el gobierno. Esa lenta pero incontenible marcha de los pueblos ha sido y es resistida con mayor o menor violencia en los distintos países. El choque entre el empuje de aquel avance y el empecinamiento de esta resistencia ha determinado con frecuencia cada vez mayor el curso de la historia moderna. Y Perón lo decía así: aunque los pueblos no siempre hayan tenido la decisión en sus propias manos, en la evolución histórica de la humanidad ha jugado siempre un papel decisivo. Tanto la antigüedad como la Edad Media y la época contemporánea muestran que la dirección del mundo se ha alternado entre los representantes de los pueblos y los usurpadores del poder. Es así nomás, los representantes de los pueblos y los usurpadores del poder. Pero de tanto en tanto el pueblo mismo, defraudado por los primeros o desesperado por los segundos, toma el gobierno en sus manos y ello generalmente marca una etapa en la evolución. En nuestros días se observa un singular y sintomático antagonismo entre pueblos y gobiernos. Compromisos internacionales, factores políticos, intereses, privilegios, ideologías, etcétera, gravitan decisivamente para sostener ese antagonismo. Es que indudablemente el mundo se está acercando a una nueva etapa en su evolución, nos decía el general Perón en su página de Descartes, con el seudónimo de Descartes. Cada día aparecen más países en la posición de los pueblos. Es el efecto de la evolución. Cuanto más pase el tiempo, más pesarán los pueblos que irán conquistando sus gobiernos, sus propios gobiernos. Entonces se aclarará mejor la situación. Será la hora de los pueblos que se afirmará sobre los despojos de los gobiernos y de las naciones que no tuvieron fe en la voz de Dios, que es la voz del pueblo, ¿no? La hora de los pueblos impone la liberación y la dignificación del hombre y la mujer, como la participación de todos, hasta de los más humildes, en la tarea del gobierno común. Tarea en la que Perón se empeñó
denodadamente durante toda su vida. La universal tendencia moderna hacia la democracia, precisada por Descartes, o sea, por Perón, en los párrafos precedentes, triunfará finalmente, originando una época que Perón ha llamado la hora de los pueblos. La hora de los pueblos. La hora de los pueblos se está acercando, decía el general, ya en 1953, me parece que es este texto. Y después, más adelante, creo que en 1964, 65, escribe La hora de los pueblos, un libro completo. La hora de los pueblos se está acercando. Algunos no sentirán su llamado. Muchos cometerán el error de enfrentarlos. Otros tentarán la tontería de engañarlos, pero los pueblos pasarán como el agua, dice él. Desgraciados entonces los dirigentes que no estén a la altura de su misión. La historia dirá en su hora todo, la historia dirá en su hora toda su insignificante pequeñez. La hora de los pueblos. Siempre le ha costado a los pueblos. Por eso Perón plantea en todos los lados que lo quieran escuchar la necesidad imperiosa de elevar la cultura de los pueblos, porque sin la elevación cultural de los pueblos, esto resulta y nos ha resultado muy, pero muy difícil. Cultura popular que implica también desarrollo de lo que los seres humanos tenemos de seres sociales, para lograr a partir de eso conciencia social de la participación necesaria que tenemos en la vida de la comunidad, conciencia social que lleva a la organización social y política, y por último a la personalidad social y política que hace que un pueblo en un determinado momento tome una decisión irrevocable y cambie el curso de la historia, como hizo el pueblo argentino el 17 de octubre de 1945. Veamos ahora este tema 3 de la parte 1 del capítulo 6. La democracia en la historia argentina. Qué poco que ha existido la democracia en la historia argentina, como la entiende el peronismo desde ya. Desde los comienzos de nuestra historia patria se manifestó claramente la inclinación del pueblo argentino por la democracia, por su participación. Ese profundo y constante anhelo democrático de nuestro pueblo, confirmado con sangre primero en las guerras de la independencia y luego en las luchas civiles, no declinó en ningún momento, empezando por el 25 de mayo de 2010. Pese a los repelidos intentos que grupos extranjerizantes aislados de la realidad nacional realizaron repetidas veces. Las primeras tentativas por someter al pueblo a un régimen no democrático de gobierno fueron de carácter monárquico. Desde los albores de la Revolución de Mayo hubo núcleos de patriotas, entre los cuales incluso se contaron algunos gobernantes que propiciaron el establecimiento de una monarquía en las Provincias Unidas del Río de la Plata. La paciente y tenaz labor que estos grupos desarrollaron quedó definitivamente desbaratada en el Congreso de Tucumán de 1816. En dicho congreso, Fray Justo de Santa María de Oro, interpretando al pueblo, obtuvo para siempre en la Argentina la forma republicana de gobierno. Fracasados los intentos monárquicos, comienzan las tentativas oligárquicas. Si bien en nuestra Constitución Nacional de 1853 adoptamos la forma representativa, republicana y federal para el gobierno de la nación,
en los hechos, poco a poco, una oligarquía cada vez más poderosa comenzó a adueñarse del país. Comenzó a adueñarse del país. Nuestra nación, como todas las naciones nuevas, entronca políticamente en un patriciado con todas las virtudes que tienen siempre los patriciados formadores de nacionalidades. El nuestro, indudablemente virtuoso, se formó desde abajo y desde allí formó la nación. Después la sucesión del gobierno de la cosa pública fue pasando a otras manos, quizás descendientes del patriciado, pero que en la acción del tiempo y de la molicie habían perdido las grandes virtudes de sus antepasados. Es así que, como todos los patriciados que entregan a sus descendientes el manejo de la cosa pública, ella se convirtió en una oligarquía, nos decía el general el 28 de julio del 44. Esa oligarquía logró gobernar realmente al país con total prescindencia de la voluntad popular. Es así nomás, con total prescindencia de la voluntad popular. Pese a nuestra democrática constitución de 1853, durante los largos años que señalan los periodos históricos de la oligarquización del país, la entrega económica y la entrega total. Durante los largos años que señalan los periodos históricos de la oligarquización del país, de la entrega económica y la entrega total, hasta llegar a la década infame. La oligarquía que se había entronizado durante tantos años, narra el general Perón, había conseguido explotar en el país todo lo explotable y había llegado en sus extremos hasta la explotación de la miseria, la ignorancia y la desgracia de nuestra clase trabajadora. Esos hombres y mujeres que jamás tuvieron escrúpulos ni frente a la desgracia, ni frente al dolor, ni frente al sacrificio de nuestras masas, como los que nos gobernaron estos últimos 4 años, estos cipayos y vendepatria, se sienten hoy humanizados por un sentimiento de democracia en su propio provecho, narra el general Perón, seguramente también el 21 de julio de 1945. Así como antes la oligarquía explotó esa democracia en su provecho, con la secuela de fraudes, coimas y negociados, sigue, nada ha cambiado en la historia, fraudes, coimas y negociados, de que está llena nuestra historia política, así como explotó a la democracia en su provecho y en perjuicio de la clase trabajadora, hoy pretende levantar la bandera de la democracia, nada nuevo bajo el sol. Hoy pretende, decía el general Perón en el 45, hoy pretende levantar la bandera de la democracia que no siente para servir a sus futuros intereses políticos que han de transformarse, como siempre, en pesos y más pesos succionados a los pobres trabajadores y las pobres trabajadoras, como siempre, que son los que menos tienen, pero son los más capacitados para trabajar, para sufrir y para producir. Qué extraordinaria descripción del general Perón del gobierno de la oligarquía y de los cipayos que vendieron a nuestra nación. Y de los cipayos que vendieron a nuestra nación. Bajo la sombra de una falsa democracia, el pueblo argentino padecía la pérdida de sus derechos políticos, nos decía Perón en 1944. Nuestro pueblo estaba al borde de perder sus fuerzas más ponderables, la esperanza y la fe. ¿Cuántos argentinos en la historia habrán perdido la esperanza y la fe? La más oscura y venal de las oligarquías, en poder del Estado, había montado una máquina electoral que dio al pueblo el derecho de votar, pero jamás
el de elegir sus gobernantes. El derecho de votar, pero jamás el de elegir sus gobernantes anterior a Perón. Y después la posibilidad de elegir entre integrantes de la misma oligarquía o cipayos al servicio de la oligarquía. Pese a sus declaraciones democráticas, la oligarquía ni representaba ni servía al pueblo. Pero no dice así. Se ha pretendido hacer creer al pueblo que la oligarquía, esa logia funesta de demagogos, nada nuevo bajo el sol, compañeros y compañeras, logia funesta de demagogos, representaba a la clase dirigente del país, su élite o élite, y que como tal estaba formado por sabios, por ricos y por buenos, que no roban, nos decían en el año 2015. Hay que observar, nos dice el general, que los sabios rara vez han sido ricos y los ricos rara vez han sido buenos. Qué sabio este hombre. Sin olvidar que ni los sabios ni los buenos han encontrado un lugar entre los políticos criollos, ni los sabios ni los buenos. Qué genial este hombre. Esta situación perduró hasta la revolución del 4 de junio de 1943 y la aparición del coronel Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Comienza entonces un nuevo periodo en la historia nacional cuyas características democráticas se sintetizan en esta lacónica expresión del general Perón. Como gobierno del pueblo, hemos llevado el pueblo mismo al gobierno. Eso es democracia. Como gobierno del pueblo, hemos llevado al pueblo mismo al gobierno. 10 de octubre del 49. Pero realizó una trascendental reforma política por la cual restituyó su pureza a nuestras instituciones democráticas. La reforma política que propiciamos tiene por causa el engaño en que durante años ha vivido la nación con respecto a cuyo gobierno se afirmaba que era republicano, representativo y federal. Afirmación que constituía en nuestro medio la expresión de tres mentiras criollas. En tres mentiras criollas. No era ni republicano, ni representativo, ni federal. Era oligárquico, nada más. Con Perón, la democracia comienza a ser en estas tierras algo más que una palabra o un símbolo. La voluntad popular halla por fin cauces normales de expresión y comienza a influir decisivamente en los destinos de la nación. La gran diferencia entre la Argentina que recibimos y la que vamos a entregar a las generaciones futuras es muy simple, pero muy honda. En la nueva Argentina, el pueblo decide sus propios destinos, decía el general el 1 de mayo del 51 ante la Asamblea Legislativa. Y vamos a ver cuál es la democracia peronista, cuál es o debería ser la democracia peronista. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Verdad número 1 del peronismo. Esta afirmación fundamental de Perón constituye la primera verdad del peronismo. Es así nomás. Claramente señala Perón que la democracia no comienza a existir por el solo hecho de que así se declare en uno o en muchos documentos, en una o en muchas declaraciones. El carácter democrático en un régimen político no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. De la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende,
lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Esto pongámoslo más destacado, pongámoslo más destacado. El examen es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. La, la realidad para Perón siempre fue la única verdad. Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría, por más poderosa que sea, de ciudadanos o ciudadanas. En la democracia peronista creemos que la acción de gobierno, cualquiera sea el ángulo desde el cual se la mire, de nuestro gobierno, tal cual lo interpretamos hoy y tal cual lo cumplimos como un sagrado postulado impuesto por la doctrina revolucionaria, debe converger siempre sobre un objetivo que es el objetivo sustantivo de la revolución peronista o justicialista. Accionar, gobernar y construir solamente para que el beneficio se pueda distribuir entre los 14, decía en aquel momento, en 1946, el general, hoy decimos 44 millones de argentinos. Accionar, gobernar y construir solamente para que el beneficio se pueda distribuir entre los 44 millones de argentinos y argentinas. Tampoco es democrático una nación cuando el gobierno solo se acuerda del pueblo para exigirle tributos o imponerle obligaciones, como nos pasó estos últimos 4 años que nos esquilmaron con todo, con la luz, con el gas, con todo. Y nos dejaron tierra arrasada. En la democracia peronista, el pueblo no está para servir al gobierno, sino el gobierno para servir al pueblo. El gobierno para servir al pueblo. No puede llamarse democrática una nación cuyos gobernantes actúan a espaldas, cuando no en contra de la voluntad popular, desconociendo en los hechos su legítimo imperio o impidiendo su libre expresión en los comicios. Como ha pasado tantas y tantas veces en tantos y tantos lugares y naciones. La tolerancia del fraude electoral, con mayor razón su utilización sistemática, vicia de raíz el régimen democrático y no son ni pueden llamarse democráticos los gobiernos surgidos de tales procedimientos. En la democracia peronista, en cambio, queremos para nuestro país un gobierno que sea la real representación del pueblo. De ella ha podido decir Eva Perón que la unidad entre pueblo y gobierno, porque este se sabe plenamente apoyado por aquel y aquel totalmente representado por sus elegidos, no solo es un hecho nuevo en la historia política de la nación, sino que encarna la palanca específica para todas las superaciones. ¿Cómo se realiza la democracia peronista? Vamos a ver este último tema. La democracia auténtica, afirma Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. Que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo en sus 3 sectores básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país
y con el objeto de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva y racionalmente lo que el pueblo quiera. La libre organización del pueblo es uno de los presupuestos básicos de la democracia peronista. Solo un pueblo organizado puede ser fuerte y solo un pueblo fuerte es capaz de definir sus propios destinos. Repito esto por su extraordinaria importancia y por la extraordinaria deuda que todavía tenemos con nuestro pueblo para poder hacer un gobierno permanente, que no nos vuelva a pasar lo de 2015. La libre organización del pueblo es uno de los presupuestos básicos de la democracia peronista, para lo cual tenemos que transformar a la masa en pueblo a través de brindar conciencia política y social, organización política y social y personalidad política y social. Solo un pueblo organizado y consciente puede ser fuerte, y solo un pueblo fuerte es capaz de definir sus propios destinos. El respeto inquebrantable por la voluntad mayoritaria del pueblo, cada vez que ha sido libremente expresada, es el otro presupuesto básico de la democracia peronista. Repito, el respeto inquebrantable por la voluntad mayoritaria del pueblo, cada vez que ha sido libremente expresada, es el otro presupuesto básico de la democracia peronista. Los asuntos argentinos deben ser decididos siempre por la mayoría, porque así debe ser en una democracia real y efectiva. La mayoría surgida del pueblo es la que mejor decide los asuntos de gobierno. Repito, la mayoría surgida del pueblo es la que mejor decide los asuntos de gobierno, siempre y cuando esa elección no haya sido fraudulenta. Esto lo dijo Perón el 24 de febrero de 1949. Y me estuve fijando que el año 1949 fue un año muy prolífico, muy abundante en testimonios, en discursos de General Perón, además de la comunidad organizada y además de la reforma constitucional. Y con estas ideas extraordinarias sobre lo que es o debe ser la democracia peronista, me despido esta mañana, no sin antes desearle a todos y a todas muy, pero muy buenas noches.